la función de ustedes dos, luego voy a poner la dinámica. ¿Quieren que iniciemos ya? Pablo. Ya yo estoy pues de host de la reunión. Pues a partir de este momento ya Claudia tiene... Gracias, Pablo. Completo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Aquí los escucharé con mucha atención. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. En nombre de la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia, pues les damos la bienvenida a esta mesa redonda del día de hoy sobre la competencia en el entorno de las actividades reguladas, realidades y perspectivas. Hoy nos estarán acompañando como panelistas la doctora Natalia Guerra y el doctor José Fernando Plata, y como moderador el doctor Ángel Castañeda Manrique. La doctora Natalia Guerra es abogada de la Universidad de los Andes, magíster en gestión pública de instituciones administrativas de la misma universidad, especializada en Derecho a las Telecomunicaciones en la Universidad Externado y máster en negocios de telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Cataluña. Cuenta con experiencia de más de 20 años en el sector de las telecomunicaciones, manejando la gestión regulatoria, asuntos corporativos, interconexión y control de fraude, entre otros. Estuvo a cargo de la Dirección de Regulación desde el 2013, luego de una trayectoria en Colombia Telecomunicaciones como gerente de regulación y gerente general de telecomunicaciones y competencia. Actualmente es directora de Asuntos Públicos y Regulatorios en Telefónica Colombia. Bienvenida, Natalia. El doctor José Fernando Plata es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y abogado del Estado de Nueva York, máster en Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y máster en Derecho de la Universidad de Georgetown, becario Fulbright. En su ejercicio profesional se ha desempeñado en el sector público como superintendente delegado para energía y gas combustible de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y coordinador del grupo. Actualmente es socio de Markup. Bienvenido, José Fernando. Gracias, Claudia. El doctor Ángel Castañeda es abogado de la Universidad de los Andes con maestría en regulación económica de la misma universidad y LLM de la Universidad de Northwestern. Es experto en asuntos de regulación económica, derecho de los servicios públicos, regulación eléctrica y de gas, contratación estatal y estructuración de proyectos de inversión en infraestructura. Ex superintendente de servicios públicos y ex jefe de la oficina jurídica de la CREG. Actualmente es profesor titular de servicios públicos en la maestría de Derecho Económico de la Universidad Javeriana y en la maestría de Derecho Minero Energético de la Universidad de los Andes, y es socio de Estudio Palacios Lleras. Bienvenido, doctor Ángel. Le cedo la palabra. Gracias, Claudia, muy querida. Y gracias, Pablo, por ayudarnos a organizar este tema, y gracias a José y a Natalia por participar en este panel. Voy a compartir con ustedes la pantalla un poco dentro para que estén ubicados con su permiso. ¿Ya la están viendo ahí, cierto? ¿Ahora sí? Ya. Ok. Entonces, la idea de este ciclo como de charlas que va a hacer la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia busca fundamentalmente tratar de analizar los impactos que ha tenido el virus de COVID-19 en la competencia en diferentes entornos y en diferentes aspectos de la economía. Nos corresponde a nosotros hacer el primero y tenía que ver con los negocios regulados. Al interior del comité estamos muy contentos porque esta charla nos permitió agregar un grupo interesantísimo que estábamos buscando desde hace rato, que es el tema de las telecomunicaciones a través de Natalia, para podernos, digamos, tener un escenario un poco más completo de los negocios regulados y poder analizar los efectos
y los impactos de la competencia dentro de estos negocios regulados. Básicamente, entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este punto es concentrarnos en la intervención que hace el Estado en estos sectores. Como todos ustedes saben, a partir de 1991, con la reforma a la Constitución Política, se incluyeron una serie de modificaciones a la forma como se desarrolla la infraestructura de servicios públicos en el país, y dentro de estas, por supuesto, están los servicios de telecomunicaciones, energía y gas. Estos sectores que normalmente están definidos por un marco legal y por unas políticas públicas que establecen los ministerios y que son desarrollados a nivel regulatorio por las comisiones de regulación, pues se ven impactados con este tipo de situaciones que les implica empezar a plantearse nuevos elementos y nuevos retos para ver cómo acomodan los sectores frente a este tipo de emergencias. Es claro que esto no se había presentado y por lo tanto no habíamos tenido un evento que afectara por igual a todos los sectores, y por eso es particularmente interesante desde el punto de vista académico. En ese sentido, la discusión va alrededor de dos temas importantes. El primer tema es cuál es el papel de la competencia dentro de la regulación en escenarios críticos como el que actualmente nos ocupa. Eso es una pregunta constante dentro de la preparación que hicimos de esta charla. Es una fricción constante, el afán que tiene el regulador y en crear las agencias por resolver un problema, y las restricciones que tienen asociadas a las competencias, a la competencia dentro de estos escenarios absolutamente atípicos. La segunda pregunta tiene que ver con que si el gobierno puede olvidarse totalmente de la competencia y cómo pudiera esa competencia, cómo pudiera el gobierno actuar considerando estos marcos, y es un poco lo que queremos compartir con todos ustedes. ¿Cómo se va a desarrollar la sesión? La sesión básicamente va a empezar con la doctora Natalia Guerra, quien ustedes pudieron escuchar por la introducción que hizo Claudia. Es una reconocida experta en materia de telecomunicaciones, y básicamente lo que nos va a hacer inicialmente es un resumen de las medidas tomadas por el gobierno nacional en el sector de las TICs y las principales discusiones que se han dado alrededor de la competencia. Con posterioridad, José Plata va a hacer lo propio en materia de energía y gas, asociado específicamente al COVID, y luego se abrirán las preguntas entre el moderador y los panelistas. Y una vez terminemos esto, la idea es que los que están asistiendo a este foro puedan hacer preguntas a cualquiera de las personas que participan dentro del tema que hemos tratado. Aquí yo me permití anticipar unas preguntas que estoy seguro que vamos a mirar, simplemente para que las tengamos en cuenta. En ese sentido, entonces, le doy la palabra a la doctora Natalia Guerra. Nuevamente, estamos muy contentos de que estés aquí, Natalia, y más contentos de que te metas en el comité, y mucho más contentos que nos ayudes a trabajar en temas de telecomunicaciones, en los cuales toda la asociación está muy interesada. Voy a dejar de compartir para que tú puedas hablar. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir también mi presentación. Un segundito. Muchas gracias por la invitación. Aquí está. Ahí ya todos la están viendo. Sí. Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Entonces, lo primero que voy a hacer es presentar un poco como el contexto en el que estamos en el mercado de telecomunicaciones y posteriormente a contarles las medidas que ha tomado el gobierno. Entonces, pues, digamos que
seguramente muchos de ustedes lo han oído, tenemos unos problemas de competencia en el sector y unas abiertas y unos procesos abiertos porque nos preocupa mucho los elevados niveles de concentración en el mercado. Esto, digamos, tratado la OCDE, recientemente salió un informe del Going Digital donde también le preocupa mucho la situación de competencia. Aquí aparecen unos datos sobre la participación del operador dominante en voz y para el 2008 y lo que tenía ya a finales del último trimestre de 2019, los datos más recientes en donde se observa su alta participación tanto en datos como en clientes. Una actuación administrativa por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que está abierta desde hace más de 2 años y medio, que no ha concluido pues, para determinar si declara o no la dominancia en el sector. Al lado aparece una gráfica donde les mostramos un poco cuál es como la situación de pagos entre operadores y las diferencias en tráficos. Digamos que hoy lo importante era como contarles que hoy Claro es receptor de pago de cargos de acceso por terminar las llamadas en su red. Nosotros, por ejemplo, le pagamos algo así como 25.000 millones de pesos al año y estamos pues pagándole al operador más grande por poder usar su red. Adicionalmente, digamos, el regulador se ha enfocado en tomar medidas regulatorias para impulsar el ingreso de nuevos entrantes al mercado. Ha determinado precios de acceso mayorista en roaming nacional, también precios de operadores móviles virtuales. Y adicionalmente, pues recientemente se dio una subasta a finales del año pasado, donde también, digamos, allí se promovió el ingreso de nuevos entrantes. La superintendencia, aunque revisó el proceso, digamos, no hizo un análisis del mercado que determinara como la necesidad de tomar algunas medidas contra el operador dominante. Y pues fue una subasta que pues seguramente ustedes también lo han visto en medios de comunicación, pues se presentó un error supuestamente por parte de uno de los entrantes, que es Partners o WOM, y pues eso impidió que el Estado recibiera algo así como 1.7 billones de pesos. Y bueno, es un proceso, digamos, que se abrió, que está caminando, que tiene investigaciones ante los entes de control, pero pues todo eso está parado también por el coronavirus. Y adicionalmente, pues el mercado cuenta con un fondo de las TIC con el cual se promueve el acceso y el servicio universal. Y lo que hemos notado es que han salido licitaciones y en donde es imposible para todos los operadores, aunque participamos en los RFIs, es imposible finalmente participar y termina ganándolos Claro. Incluso en mercados como el de Bogotá, donde está ETV, por ejemplo, no lo ha podido hacer. Y Claro, por ejemplo, se termina ganando una licitación en donde tiene la posibilidad de hacer despliegue en estratos 1 y 2 con unos precios regulados por el gobierno, que son de 8.000 pesos y de 19.000 pesos en estrato 1 y 2 respectivamente. Allí nosotros, digamos que lo que hemos pedido es la intervención por parte de las autoridades, porque hemos notado, digamos, que ya en el desempeño comercial, pues hay unos problemas porque se supone que no pueden ofrecerlo a clientes que ya tengan servicio en los últimos 6 meses, pero hemos probado que no es así, que lo están haciendo. Al final se convierte en un churn para las compañías y pues se necesita la acción de las autoridades y justamente eso es lo que tiene esta diapositiva, ¿no? Que es un poco que con la crisis del coronavirus se ha dado una parálisis regulatoria y todas las actuaciones administrativas, las particulares, se han suspendido. Tampoco se aplican el proceso de abogacía de la competencia para las medidas que se adoptan y los trámites jurisdiccionales, medidas cautelares, todo eso está parado, pero el mercado sigue funcionando y pues como ustedes han visto, digamos, las medidas no han impedido que se presten los servicios de telecomunicaciones, por el contrario, están exentos. Nosotros podemos salir a hacer abastecimiento, podemos salir a hacer operación y mantenimiento. Entonces, ¿qué medidas se han adoptado para mitigar la crisis del coronavirus? Digamos que se han enfocado como
por un lado, en eliminar o suspender algunas cargas regulatorias, entonces, o sea, ha establecido plazos, por ejemplo, para el pago de las contraprestaciones que le pagamos al fondo de las TIC. También se han suspendido medidas que tienen que ver con por ejemplo, las obligaciones de protección al usuario en los centros de atención. Son medidas que han buscado privilegiar la digitalización en la relación con el cliente. Suspenden la medición, el reporte de los indicadores de calidad, suspenden, por ejemplo, el envío de la facturación, digamos, muchas que tienen que ver con protección al usuario y que buscan pues hacer como respuesta a las limitaciones de movilidad de las personas. Y adicionalmente, hay una medida que fue bastante controversial y tiene que ver es con la posibilidad de priorizar el tráfico si la calidad o la disponibilidad de la red está en riesgo. Este es un punto que digamos, aquí la Comisión de Regulación terminó ya de regular y quedó establecido de manera general. Ya había una norma general en el sector que tenía que ver con esto, con la neutralidad de red, una obligación general de garantizarla, es decir, de no darle ninguna prevalencia a un contenido sobre otro en Internet, aunque tenían los operadores la posibilidad de gestionar el tráfico cuando lo era necesario, pero digamos que estaba como en tablas esa regulación, era una regulación bastante equilibrada, pero aquí, digamos, ya le dan a los operadores o nos dan a los operadores la posibilidad de hacer priorización del tráfico. Obviamente, pues hay que probar cuál es la afectación y hay que avisar con 24 horas. Y lo que ocurrió fue que quedó para todas las epidemias o pandemias que se pudieran presentar en el futuro, pues todavía no se ha tenido que usar esto. La comisión además tomó la decisión de publicar permanentemente los reportes de la situación de tráfico. Ya tenemos el segundo reporte arriba, pero pues es una medida que llamó bastante la atención, incluso pues para todo el grupo Telefónica. Por el otro lado, hay unas medidas que se establecieron como ayudas para los clientes y son unas medidas que garantizan que no haya desconexión tanto en servicios postpago como en servicios prepago. Entonces, digamos, unos clientes postpago que estén con un plan con menos de 2 VTs tendrán derecho a seguir con el servicio al menos con 500 megas de datos, 20 URLs gratuitas que definió el gobierno, y para el caso de prepago hay 200 mensajes de texto y además para todos los prepago con o sin recargas, Zero Rating a la plataforma que sacó el Ministerio de Educación. Esto se hace con recursos de los operadores, ¿sí? Y aquí es una de esas primeras medidas que uno tendría que ver a la luz, pues bajo el filtro de los temas de competencia, porque pues no todos los operadores están en el mismo nivel de caja para poder sostener este tipo pues, o esta especie de gratuidad del servicio, ¿sí? También se sacó por parte del ministerio, se ha anunciado por parte del ministerio que va a pagarle una recarga de 1 giga y 100 minutos de voz a 5 millones de usuarios prepago. Y en ese caso, digamos, el ministerio lo que hizo fue solicitarnos un RFI y tomaron la decisión de hacer, justo están en proceso de firmar los contratos, tomar el valor promedio, que son más o menos 8.000 pesos, para todos los operadores que presentaron valor por encima de ese valor promedio, y para los que presentamos por debajo, porque presentamos valores mayoristas, pues nos dejan un valor distinto. Y aquí, digamos, el punto es que un operador tan grande como Claro queda con un valor más alto por una recarga de 1 giga comparado con un operador como Telefónica, que tiene una participación en el mercado inferior. Y entonces, digamos que el análisis de competencia en términos de la escala y de si se está o no promoviendo la ineficiencia en el sector o haciendo uso de esos recursos promoviendo la ineficiencia, pues se quedó en vilo. Digamos que eso se quedó ahí. Y adicionalmente, aquí ya voy a terminar, pero digamos que aquí teníamos, era como unas fotos de lo que está ocurriendo, ¿no? Y lo que les decía sobre la suspensión de las actividades de vigilancia y control. Además, pues el ministerio se suman a hacer promoción de su programa de acceso a Internet fijo, que era el que les mencionaba al inicio, y pues promueve al operador. Sí, es una iniciativa del ministerio, pero promueve al operador.
Lo que estaba pasando en torno a la subasta del espectro, pues se quedó en vilo, tampoco se está moviendo, se asignan las resoluciones, se suspenden las actuaciones del ministerio, pero de todas formas sigue caminando pues la aplicación de esos permisos, y en el mercado estamos viendo ofertas pues que tienen que ver, por ejemplo, con la eliminación del IVA. Todos pues estamos en la puja de lograr por sostener a nuestros clientes, y aquí pues digamos que uno entra a analizar si realmente minutos ilimitados sí cubre el valor de los cargos de acceso que ya les decía. Nosotros somos le pagamos a Claro por terminar tráfico en su red, y bueno, aquí al final era simplemente mostrarles la evolución del EBITDA, digamos como un poco como para entender los números. Y aquí está la diferencia entre Claro y Movistar, y la diferencia entre Claro y Tigo. Digamos que con ese EBITDA debería llamar al menos a las autoridades de competencia la atención, o al regulador, o el ministerio actuando a través de contratos, interviniendo en el mercado, digamos como para entender cuál es el efecto que todas estas medidas tendrían sobre el mercado, y bueno, estará por verse, pero eso era, y seguimos ahora en el panel. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Sí, me toca ponerlo. Bueno, voy a poner acá mis diapositivas. ¿Tengo que hacer algo yo o no? Creo que desde acá yo puedo Tienes que directamente. dejar de compartir tu pantalla, Natalia. Ay, ¿cómo hago? En el mismo sitio donde Listo. pusiste compartir, Ya. dice eso. Listo. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Listo. El tema que eligió Ángel para utilizar como hilo conductor en los sectores regulados aplica mucho para el sector de energía eléctrica y gas combustible. Yo le haría un ajuste en el mundo de energía eléctrica y gas combustible. Sería la competencia en el entorno de las actividades reguladas, anuncios mediáticos, realidades y perspectivas. Entonces empecemos con lo que hemos visto en anuncios mediáticos. El 22 de marzo todos vimos anuncios de la alcaldesa de Bogotá, en donde anunció que no se preocupen, ciudadanos, no hay que pagar los servicios públicos durante los días de COVID. Entonces empezamos con anuncios de exoneración para Bogotá, por lo menos para circunscribirlo territorialmente. Luego, en el mundo de los anuncios mediáticos, luego nos encontramos abril. En abril entonces ya los anuncios no iban por el lado de exoneración, sino por el lado de congelación, era el verbo, congelar las tarifas de energía eléctrica y de gas combustible congeladas. Entonces ahí vemos, les pongo ahí la noticia, la fecha, el link. Entonces ya ahí los rumores eran, bueno, entonces fijación de precios, Estado, intervención del Estado en la economía para fijar los precios de la energía eléctrica y el gas combustible y congelarlos. Pero ahora sí pasemos a la realidad. Lo que pasó es finalmente lo que sale en el decreto 517 del 4 de abril de 2020. Ya en ese decreto es donde finalmente se aterrizan los anuncios mediáticos a la realidad. Entonces empecemos a analizar cuál fue la realidad. La realidad pasa por
uno, ya no es exoneración, ya no es congelación, no es fijación, congelación de precios, sino ahora es pagos diferidos. Esa es la nueva palabra. Pagos diferidos que salen en el decreto como obligatorios para los estratos 1 y 2, y el mismo decreto dice a estratos 1 y 2, por favor no, obligatoriamente les difieren esos pagos durante los siguientes 36 meses. Ahora, ¿quién va a poner la plata para ese pago diferido? El mismo decreto lo pone de presente y dice, bueno, se va a tener que abrir una línea de crédito, porque finalmente el flujo de caja de los comercializadores es el que se ve golpeado. Entonces, ¿cómo va a llenar ese hueco en su flujo de caja? Pues con una línea de crédito. Y esa línea de crédito, ¿quién es el llamado a ponerla? Findeter. El mismo decreto regula características de esa línea de crédito, 0% de interés. Tercero, ¿qué pasa con los estratos que no son 1 y 2? Estratos 4, 5 y 6, que en el mundo de los servicios públicos, el estrato 4 es neutro, no paga contribuciones, estrato 5 y 6 paga contribuciones. Bueno, entonces ahora creemos la figura del aporte voluntario, donde en la factura a todos los estratos 4, 5 y 6 le llegue la posibilidad de hacer un aporte adicional que si voluntariamente se hace, pues se irá entonces a cubrir los huecos que generan en el flujo de caja de las empresas comercializadoras. Artículo 7. Ahora sí, volvamos realidad el anuncio de la Alcaldía de Bogotá. Asunción de pagos por entidades territoriales. Había una resolución, la 108 del 97, una muy vieja, que decía, está prohibida para las empresas de servicios públicos de exonerar el pago de las facturas. ¿Por qué? Por una razón de sostenibilidad financiera. Entonces ahora este decreto dice, bueno, pues si usted quiere pagar un pago por un tercero, bueno, pues entidad territorial, sí, hágalo, usted lo puede pagar, pero usted lo puede pagar quiere decir que de su plata tiene que pagarle al prestador, a Banti en Bogotá, a Codensa, el prestador de energía eléctrica en Bogotá. No es que tenga que Banti o Codensa o cualquier otro comercializador de energía eléctrica y gas natural en todo el país tengan entonces que absorber esa pérdida en sus estados financieros. Y último, faculta a la CREC, y le dice a la CREC, bueno, CREC, y además usted saque regulaciones sobre medidas tarifarias durante este periodo transitorio de COVID. Lo cual efectivamente hace la CREC. Entonces, esta diapositiva empieza por decir, bueno, ¿qué hace la CREC? Tanto en el mundo de energía eléctrica como de gas combustible, dice la CREC, bueno, miren, voy a ir más allá de lo del decreto, y voy a obligar a los comercializadores a que le permitan a los estratos 1, 2, 3 y 4 diferir sus pagos. Entonces ya no solamente estrato 1 y 2, sino 1, 2, 3 y 4 diferir. ¿A qué plazos? Las mismas resoluciones dicen, si es estrato 1 y 2, 36 meses, si es estrato 3 y 4, el plazo es 24 meses para ellos. Luego dice, bueno, y los otros estratos 5 y 6 son los usuarios regulados. También hay sector comercial, pasa mucho con tiendas, ese sector comercial, inclusive hoteles, también alcanzan a ser sector comercial regulado. Los industriales sí ya no encajan en estas medidas. Para los sectores regulados, entonces, o los otros estratos, pues pueden también llegar a acuerdos de pago con el comercializador. Pero ¿qué pasa? En el mundo de la energía eléctrica, el comercializador es quien tiene contacto directo con el usuario. Pero el comercializador no solamente le cobra al usuario sus servicios de comercialización, sino también debe recaudar en esa factura la plata que luego ese comercializador debe utilizar para pagarle a quien genera la energía, a quien produce el gas natural, y también debe utilizar esa plata para pagarle a quienes transportan la energía y el gas natural. Entonces, páguele al transmisor también y páguele al transportador en el caso del gas combustible y páguele también a la red de distribución
por donde se transporta pues cada uno del energético. Entonces, la siguiente pregunta de los comercializadores es, oiga, yo no puedo ser el que absorba absolutamente todo el problema, pues si es bueno la línea de crédito, gracias, pero ¿y los demás de la cadena qué? ¿Solamente yo voy a llevar acá la carga de esta medida del COVID? Esa es la importancia de las resoluciones siguientes que les pongo en esta diapositiva, las que están acá abajo, las resoluciones del 17 de abril. Esas ya son las resoluciones en donde también se obliga a los niveles de la cadena que les mencionaba a decir, bueno, entonces ustedes también tienen que diferirle los pagos a los comercializadores para que entonces se reparta el efecto en toda la cadena de valor. Creo que ese es el resumen y yo creo que a partir de ahora, Ángel, como moderador, sabrá llevar la discusión para que yo aproveche esta primera conceptualización con el fin de comentarles las preocupaciones desde el punto de vista de la competencia que surgen a partir de estas medidas muy enfocadas en conjurar el riesgo sistémico, dado que la continuidad de la prestación del servicio es principalmente lo que está en juego en este momento de crisis. Bien, gracias José, gracias Natalia. Una primera observación que de lo que ustedes nos presentan es que pareciera ser claro, salvo en un punto que puso Natalia, pero pareciera ser claro que la idea del gobierno nacional es yo no voy a dejar gratis, las tarifas no van a ser gratis, el servicio no va a ser gratis. Y en ese sentido, digamos, hay una aplicación del artículo 365 de la Constitución Política que determina al Estado como el garante en la prestación del servicio. Pero en la presentación de Natalia, me pareció entender, Natalia, que había una parte que básicamente se las estaban trasladando a ustedes para que ustedes asumieran el costo de prestación del servicio. ¿Cómo funciona eso y cuáles crees tú que es el efecto de ese tipo de medidas frente a la competencia, considerando que en materia de telecomunicaciones no todos tienen los mismos tamaños y por lo tanto no tienen los mismos impactos? ¿Cómo lo ves tú? Sí, las obligaciones se establecieron respecto de los servicios móviles. Entonces, los operadores móviles le tenemos que garantizar el servicio a aquellos usuarios que no paguen. Tenemos que garantizar un mínimo vital, digamos, así lo denominamos, pero lo que se garantiza son 500 megas y 20 URLs gratuitas de acceso gratuito que determina el gobierno. Las definieron recientemente, pero son de educación, la Cancillería, en fin, de salud, etc. Y para el prepago lo que tenemos que garantizar es 200 mensajes de texto y tenemos que garantizarle acceso a toda la base de prepago, haya recargado o no haya recargado, como Zero Rating, como Free Zone, el acceso a la plataforma de educación del Ministerio de Educación. Y, digamos, sostener el servicio en estas condiciones sin recibir el pago, eso pues lo hacemos por cuenta nuestra, por cuenta propia. Entonces, en este mercado, pues traté como de mostrarles un poco, digamos, la diferencia de tamaños que hay, la diferencia de participación que hay en el mercado. Nosotros somos el segundo operador en el mercado, 24% de participación, claro, tiene el 47%, 50% en suma, digamos, sumando voz y datos móviles. Y Tigo pues tendrá un 20, un 23, 21% de participación y luego vienen los operadores móviles virtuales, el más grande es Virgin, está también Avantel con 2 millones de usuarios. Entonces el tamaño, digamos, de operador y de participación pues es distinto y la disponibilidad también de caja operacional es distinta, ¿sí? Entonces pues soportar eso, la diferencia también de clientes en términos de cartera, lo tiene que hacer cada operador. Pero eso sí, nosotros, digamos, en este sector tenemos un fondo donde aportamos todos el 2,2% y esos recursos se usan para programas sociales. Digamos que hasta ahora, pues lo que va a salir es este programa de prepago con las recargas de 1 giga. Pero entonces ese es el punto, ¿no? Que tenemos que asumirlo nosotros, no hay posibilidad de recibir, o mucho, no lo está pagando el Estado, sino lo tienen que asumir los operadores y el tamaño y la disponibilidad de caja
pues va a tener que pesar y terminará influyendo en la competencia a futuro. Pero aclárame, el servicio, o sea, es decir, no pueden cortar, pero igual el usuario tiene que pagar. Otra cosa es que eventualmente tengas un riesgo de cartera, ¿correcto? Claro, pero es que nosotros durante un mes, digamos, si el cliente dejó de pagar, yo tengo que darle ya la posibilidad a esos usuarios que están por debajo de 71.000 pesos, tengo que darles 500 megas, tengo que darle el acceso gratuito a los sitios de internet y tengo que darle los mensajes de texto. Entonces, pues el usuario no queda incomunicado, el usuario queda con servicio. Digamos que hay como una cultura de no pagar, o bueno, o por lo menos un alivio durante la crisis, pero pues se termina difiriendo todas las obligaciones, pero no podemos cobrar mora. Y a la larga, digamos, tenemos que sostener el servicio pues con una reducción de ingresos sin que el Estado pues acuda, por ejemplo, a los recursos del fondo, que pues como lo veíamos en el caso de energía, pues por lo menos se puede acudir a recursos del FINDETER. Incluso yo vi un decreto que decía que se podían, los entes territoriales podían buscar recursos de regalías también para prestación de servicios públicos, ¿no? De servicios públicos domiciliarios. Entonces, ahí digamos que ya es con la fuerza de cada empresa y con la capacidad de flujo de caja, sostener la operación y mantenimiento, los empleos, etcétera. Sí. José, en el caso de energía eléctrica, lo que dispuso el gobierno nacional fue la línea exclusivamente para la línea de liquidez a tasa cero, exclusivamente para los usuarios de estrato 1 y 2. Pero para el resto de los usuarios lo que hizo fue básicamente decirles a las empresas, financien a los usuarios y financienlo a la tasa a la cual se financien ustedes, los recursos que puedan capturar del sector financiero para transferírselos a los usuarios de estrato 3, 4, 5 y 6, algunos de ellos con la opción de aceptar o no, y otros, como los de 3 y 4, simplemente por aceptación tácita derivada del retraso en el pago. Considerando la estructura del mercado hacia arriba, que parte básicamente de que la demanda es un mercado líquido que obviamente paga por un servicio que no tiene sustitutos, por ejemplo, en la energía eléctrica, ¿cuál es el impacto que puede tener esto en la competencia específicamente? Este tipo de medidas, ¿cómo ve usted que puede afectar el número de agentes en el mercado o el fortalecimiento de algún agente específico respecto de otro? ¿Cómo lo está viendo usted en el sector de energía eléctrica? José. Alguien muteó a José y Ya, ya está. Ya acá de salida que no podía hablar. Bueno, gracias, Claudia. Esa pregunta de Daniel va exactamente al corazón del problema de este tipo de medidas entre el corto y lo que va a ser la competencia en el largo plazo. ¿Por qué? Porque el regulador, en mi opinión, con un objetivo de sacar una norma que tenga una aplicación general para todos los prestadores, como para enviar un mensaje de objetividad diciendo esta es la regla y todos deben regirse bajo la misma regla, lo que está generando necesariamente es, lo que genera a su vez es una situación en donde aquellas empresas que tienen más músculo económico, que tienen bolsillos más profundos y que tienen mayor pulmón para resistir con su propio flujo de caja, pues van a ser las que al final de este periodo queden en una mejor posición de las empresas pues que no tengan la misma, no solamente capacidad de caja, sino también la capacidad financiera para acudir a los bancos para que los bancos le presten. Entonces, esa regla que es de carácter general va a ser una regla en donde los grandes del mercado van a poder acogerse, los pequeños del mercado igualmente van a tener que cumplir con ella, pero finalmente después de todo esto, el problema es el flujo de caja y el recaudo. O sea, esto se va a volver un tema en donde en flujo de caja, cómo sobreviven durante estos periodos de COVID, porque como bien lo mencionaba Daniel, pues va a tener que salir con recursos propios.
Sí, con recursos propios, es verdad que Findeter le puede prestar plata, es verdad que puede salir a los bancos a conseguir plata, quién sabe qué tasa de interés, pero luego va a venir el momento en que van a tener que cobrarlo, o sea, van a tener 24 meses o 36 meses para cobrar, y el problema va a venir luego es por el lado del recaudo, que cobrar esa plata puede que no sea finalmente posible para esas empresas, y de lo contrario sí van a tener que seguirle pagando a los bancos, y de contrario van a tener que seguirle pagando a generadores y transmisores. Entonces, esas reglas que pareciesen ser de carácter general, uno ve que en el largo plazo va a ocasionar que las empresas más fuertes del mercado sean las que resistan la crisis, las pequeñas del mercado no van a resistir, seguramente en el mundo del derecho de la competencia nos vamos a enfrentar a integraciones a futuro, las empresas grandes que resistieron comprando estas pequeñas empresas que no lograron sobrevivir la crisis, pero eso además es problemático porque en el mundo de energía eléctrica y gas combustible, la competencia por donde viene hacia futuro viene dado por el sector minorista, donde uno ve que hay mayor potencial de generar una dinámica de rivalidad entre los agentes, es en el sector de comercialización, queriendo robarse a esos estratos que son 4, 5 y 6, queriendo robarse al sector comercial, que es lo que se conoce como el descreme del mercado. Por ahí es donde ya se está empezando a ver competencia y ese tipo de jugadores son los que van a verse más golpeados en este proceso al tener que financiar pues con sus propios recursos para cumplir con la regulación. Entonces, eso es la manera como yo lo veo, en donde el corto plazo, persiguiendo un objetivo de solucionarle la situación al usuario, pues obviamente todos como consumidores son los más afectados, luego va a poder traducirse a futuro en un problema de riesgo sistémico, no de riesgo sistémico, sino va a traducirse en el futuro en unos problemas económicos de los agentes más pequeños que no lograron sobrevivir con su flujo de caja con sus líneas de crédito de esta situación, y van a terminar siendo adquiridas por los grandes del mercado. Por consiguiente, vamos a terminar en un mediano plazo, finalmente con un mercado más concentrado, creería yo, el que tenemos hoy en día. Natalia, en tu presentación mencionaste un caso que me llama poderosamente la atención y tiene que ver con la asignación o con la convocatoria que hizo el gobierno nacional para comprar unos planes específicos que a su vez se iban a vender. Y tú mencionabas que tú habías ofertado un precio menor que el incumbente y que a ti te habían asignado a ese precio menor que el incumbente. Es decir, el incumbente obtuvo una ventaja, el que más participa en el mercado tuvo una ventaja de un mayor precio y tú que eres más chiquita y con menos economías, te asignaron a un menor precio. ¿Cómo crees tú que el gobierno debió haber asignado eso considerando los tamaños de las empresas en el mercado para garantizar la competencia? ¿Crees que la regulación pudo haber hecho algo para hacer una nivelación en ese sentido y que no fuera tan dramático el tema? Sí, aquí el problema, pues bueno, esto sucedió se sucedió muy rápido, ¿no? Nosotros, a todos los operadores nos pidieron cotizar pues 1 giga y 100 minutos de voz y nos dijeron hagan un esfuerzo porque esto es para ayudar a la gente y bueno, nosotros nos fuimos con el precio mayorista considerando que los beneficiarios iban a ser 5 millones de usuarios. Y muy seguramente los otros competidores se fueron por encima y sacaron un promedio, no sé cómo lo sacaron, y nosotros quedamos por debajo y nos van a contratar finalmente por el precio por debajo. ¿Cuál hubiera podido ser la solución? Pues seguramente si nosotros podíamos cubrir esos costos, pues el operador más grande también, ¿no? Entonces quizás debieron haber igualado hacia abajo en vez de poner el precio de 8.000 pesos para la recarga en un usuario de Claro y 6.000 pesos en un usuario de Movistar. Pero pues yo también, digamos, lo pensaba, porque realmente pues es una medida que quizás podrían haber abierto una bolsa y a medida que se fueran, porque esto es para incentivar la descarga de la aplicación de Corona. Entonces, a medida que vayan saliendo los clientes, si es un cliente de uno u otro, pues se hace la activación sin límite, con un precio, tratar de igualar el precio, pero ya habiendo
teniendo como una constancia de cuál era un precio que cubría costos, pues es un poco raro que la solución haya sido esa, ¿no? Pareciera que sacar un promedio es fácil y decidir que el que está por debajo pues se le paga menos, pero finalmente no hace mucho sentido que le paguen más al operador más grande que debería tener unos costos más bajitos. Natalia. Y pues es un tema para discutir, digamos, ahí yo creo que también es como la premura y pues obviamente ellos distribuyeron la cantidad de los recursos, son más o menos 40.000 millones de pesos y las distribuyeron en proporción a la participación en el mercado. Son los criterios que aplicaron, quizás deben haber aplicado, no sé, de verdad, haber puesto el precio más bajo para todos. Ahora, no sé si todos hubieran estado en la misma capacidad de recibirlo, pero seguramente un operador más grande con mayor participación, seguramente sí. Qué pena con ustedes, pero se me cayó el internet. No escuché la última parte, Natalia, me imagino que los demás sí la escucharon, pero te entendí entonces que sí debió existir algún mecanismo que permitiera que no se obtuviese una ventaja derivado de ese tema. Que es, digamos, es un error común dentro de los reguladores asignar fronteras de eficiencia, y si uno está por debajo de la frontera de eficiencia, le asignan el costo que efectivamente propuso y no es de la frontera de eficiencia, reconociendo de esa manera pues lo que sucedería en un mercado competente. Pero digamos, pareciera ser, entiendo que también es el resultado de tratar de solucionar un problema rápidamente y tratarlo de solucionarlo lo más fácil posible. Exactamente. Y pues ellos, pues obviamente están usando las herramientas que tienen al alcance. Lo que se extraña ahí es como el análisis que tiene, la implicación que tiene para la competencia y pues que son esos principios de eficiencia en la prestación del servicio público, que es lo que debe buscar un regulador o al intervenirse en el mercado, ¿no? Entonces, porque al final están usando los recursos del FONTIC para eso. Entonces, pues aquí es una discusión pues académica y la traigo porque pues se da la oportunidad, me parece buenísimo podérselo comentar a ustedes y es lo que está pasando, digamos, los contratos se están cerrando ahorita y bueno, pues seguramente el Estado se va a tener que enfrentar en muchas situaciones a situaciones como esta. José, en materia de gas, la regulación, como usted conoce, está básicamente estructurada para controlar, es decir, una serie de medidas, de regulaciones específicas para controlar la posición dominante que se desprende de la actividad de producción y comercialización y de la actividad de transporte como tal. La resolución 042 de la CREC saca una especie de vacaciones regulatorias en la cual básicamente le dice a los agentes, señores, ustedes no les importan las reglas que yo puse y que tanto he protegido durante ya 7 años para garantizar que no se abuse de la posición dominante, ahora ustedes van a tener vacaciones regulatorias sobre este tema. ¿Usted qué piensa de la imposición de este tipo de regulación y qué ha visto usted de su experiencia de cómo se implementa este tipo de medidas? Esa regulación a la que hace referencia Ángel, esa regulación establecida por la CREC para limitar el poder de mercado de los productores y transportadores, sigue una lógica. Se las cuento para luego pasar a responder. La lógica es que en el mercado de producción de gas hay un duopolio, prácticamente como el 80-90% del gas natural en Colombia lo producen 2 empresas, Ecopetrol, Chevron, el resto representa más o menos entre el 10, el 15, el 10%. Y en el mercado de transporte son monopolios naturales, principalmente monopolio natural en la red de transporte de la costa Caribe, propiedad de Promigas, y la red de transporte que cruza todo Colombia desde la costa Caribe hasta abajo es propiedad de TGI, una empresa del Grupo Energía.
de Bogotá. ¿Y cuál era la lógica que se creía principalmente? Es en producción de gas donde estaba esa lógica de decir, mire, si usted, productor de gas, tiene el monopolio, tiene poder de mercado y durante todo el año usted puede realizar contratos con los diferentes compradores, entonces usted durante todo el año va a poder extraerle rentas al comprador con un argumento muy sencillo, diciéndole, oiga, si usted hubiese llegado ayer, yo le hubiera podido dar mejor precio, pero es que preciso ayer cerré un contrato con otro comprador. En serio que si usted hubiese llegado ayer, yo le hubiera dado ese mejor precio, pero es que ayer vendí ese gas, ahora me queda menos. Entonces, como me queda menos, tengo que subirle precio. Con esa preocupación, el regulador lo que dijo es, miren, ustedes pueden negociar, nada más pueden vender el gas durante 2 semanas al año. Unas semanas que ocurren entre septiembre y octubre. El problema es que era una regla muy rígida. La lógica del regulador es al obligar a los productores a acumular todo su gas para venderlo nada más en 2 semanas, de manera que si no ponen su gas en esas 2 semanas, entonces luego se quedan sin poder venderla y tienen que esperar un año. Entonces, al ponerlo contra la pared a esas 2 semanas, entonces de alguna manera equilibraba el poder de negociación entre compradores y vendedores. Pero sin duda, pues una regla absolutamente inflexible. Ahorita en estos momentos de COVID, inmediatamente genera pues un problema absolutamente grande para la continuidad de la prestación del servicio. Entonces, ¿yo cómo lo veo? Yo veo que va a ser cuestión de tiempo para que la negociación de esos contratos en esas vacaciones regulatorias inmediatamente empiecen a subir los precios. Y si empiezan a subir los precios, ahí ya va a tener que el regulador considerar la alternativa de intervenir en el mercado para ponerle un techo al precio o volver nuevamente a la norma o acabar con las vacaciones regulatorias para volver a las 2 semanas. Entonces, es una situación que se entiende muy en el corto plazo, pero como estamos viendo acá, por conjurar medidas, por sacar regulación en el corto plazo, finalmente los efectos sobre la competencia se van a ver en el mediano plazo. Y yo creería que en ese caso de gas, específicamente con el ejemplo que usted pone, pues eso sí que se va a ver con el incremento de precios producto de las negociaciones de los contratos de suministro de gas durante las vacaciones regulatorias. Pero José, entonces, ¿cómo explica usted? Porque el regulador se blindó de lo que usted está diciendo y le dijo en la resolución que en ningún caso el regulador podría terminar pagando más. Entonces, ¿cómo podría subir el precio en ese sentido? Tiene que ser a la baja, tienen que ser descuentos, ¿no le parece? Sí, lo que pasa es que ahí ya aplica la fórmula de del traslado a la tarifa. Entonces, ahí lo que le corresponderá al comercializador será ver cómo canastea esos bienes de manera que cumpla la ecuación, o la otra cara de la moneda es finalmente, si el comercializador no ve que le sea posible eso, pues finalmente no saldrá al mercado a comprar. Natalia, yo no sé si en el tema de TICS uno pudiera identificar alguna medida que permitiera ir pensando en los efectos que ha tenido la intervención del Estado a futuro, después del COVID. Todo el mundo está preocupado por el COVID y pareciera que es el momento de preguntarse por el post-COVID. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué medidas identificarías tú que pudieran nivelar un poco el tema de competencia y que se pudieran tomar para mitigar los impactos de la intervención? ¿Crees tú que hay alguno ahí dentro de la regulación? Sí, aún hay materias pendientes, digamos, sobre todo para garantizar como la continuidad del servicio. Aún subsisten cargas regulatorias que vale la pena revisar. Sobre todo, pues le hemos hecho como un llamado al regulador de, oiga, revise todas esas medidas que hay de protección al usuario, que son una carga enorme en papel,
cuando se cambia el contrato, enviarlo en papel, y si el cliente no lo pide, entonces siempre tendremos que enviar una factura en papel, ese tipo de cosas. Yo creo que revisar esas cargas o el mismo régimen de contraprestaciones, nosotros pagamos el 2,2% de los ingresos brutos al fondo de las TIC, y digamos que esa es una contraprestación muy alta si se compara con lo que se paga en otros países. También hay unas medidas, por ejemplo, que hemos visto que se han tomado en otros países de espectro temporal para ayudar a atender la crisis, pero pues obviamente eso implica hacer despliegue y comprar equipos, es decir, eso no es algo que estamos pidiendo acá, pero son cosas que se han hecho en otros sitios, y lo que creo es que, digamos, como que esa revisión de las cargas, pues de alguna forma, esa sería la que más directamente le pega a las compañías para tratar de contrarrestar la crisis, ¿no? Porque finalmente, pues esos son recursos que se pagan al Estado para subsidiar programas de acceso y servicio universal. Se tenía pensado por parte del ministerio, está en un programa, un contrato de 2 billones de pesos para llegar con conectividad a sitios supremamente alejados, con soluciones satelitales, y pues es un proyecto súper ambicioso, 10 años o 15 años de ese contrato, pero pues quizás hay que poner todo, no sé, pues hay que hacer como una revisión realmente de cuáles son las urgencias y cómo se pueden atender esas necesidades. Nosotros presentábamos unos comentarios sobre ese proceso, por ejemplo, porque se repetía, se duplicaba en algunos sitios, la cercanía con los sitios que quedaron asignados en la última subasta. No recuerdo ahora el número, pero pues había una cantidad importante. Es decir, que son procesos que ameritan como un doble chequeo para garantizar que los recursos se utilicen muy bien. Y pues finalmente lo que hemos venido diciendo, ¿no? Ya en temas de microeconómicos y ya de la regulación del sector, pues sí se necesita que la Comisión de Regulación termine de hacer los estudios que estaba haciendo, que termine los procesos. O sea, la suspensión de la actividad regulatoria y de la actividad de control no es sustentable. O sea, eso no necesitamos que todos teletrabajemos y también las autoridades también sigan actuando, ¿no? De acuerdo. Bueno, miren, yo un poco para darle paso a las preguntas de los participantes, de los asistentes al tema, yo lo que podría decir es que frente a las preguntas que nos propusimos al inicio es que claramente la competencia en estos periodos de crisis no es una prioridad para el gobierno, pareciera ser un tema completamente secundario, y digamos es entendible en la medida en que pues hay que resolver el problema, hay que garantizar la prestación de los servicios, hay que, en el caso de las telecomunicaciones, garantizar que todo el mundo pueda tener acceso a una app especial que contribuya al control de la expansión del virus, etc. Si bien este afán existe, pareciera también importante que el gobierno nacional tuviese en cuenta la competencia para la asignación, por ejemplo, de recursos públicos, que no afecte los equilibrios naturales del mercado. Y eso pareciera que pudiera no darse, y solamente lo sabremos cuando hagamos un examen forense frente a qué fue lo que pasó, quién sobrevivió y quién definitivamente no pasó. Y hay un último punto que les quisiera preguntar a los dos, y es, todas las funciones de abogacía de la competencia en lo que tiene que ver con el trámite que se daba, que las comisiones de regulación tenían que darle el proyecto de resolución a la Superintendencia de Industria y Comercio para que en ejercicio de la abogacía de la competencia manifestara su posición. Eso quedó temporalmente suspendido, precisamente para facilitar la expedición de las normas. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cómo ven ustedes eso frente a la legalidad eventual de los actos administrativos? ¿Cómo creen ustedes? ¿Ustedes han percibido que se han afectado? ¿Cómo lo ven? José, ¿cómo lo ve usted? Pues la legalidad del acto administrativo finalmente, como por el decreto de abogacía, queda suspendida la función, entonces digamos que por ese lado no hay forma de atacar un acto administrativo por
por haber generado un impacto sobre la libre competencia que no haya sido tenida en cuenta por el regulador. Ahora, ¿cuál es la gran consecuencia que se suspenda la abogacía de la competencia? Tal vez es la misma que usted resume, Daniel, es en el corto plazo se busca atacar un problema, pero la lógica de la abogacía de la competencia es preguntarle al regulador, oiga, esa solución que usted está planteando para atacar su problema es aquella que genera el menor impacto en la libre competencia. Y ante esa pregunta que le hace la autoridad, la SIC, la autoridad de competencia al regulador, el regulador responde y dice, uy, sí, gracias, no había tenido en cuenta esta otra alternativa que tenía disponible, que logró lo mismo, pero con menos impacto. Aquí tal vez lo que pasa es, ante ese interrogante que plantea la SIC al regulador, el regulador entonces toma la decisión pues que le parece más efectiva para lograr su objetivo, que es lograr la continuidad, pero dejando de lado pues, otras alternativas que pudiesen preocupar y que pudiesen generar menos impacto a largo plazo. Yo, por ejemplo, ¿cuál veo que es una medida que hubiese podido lograr el mismo efecto, pero con menor impacto en la libre competencia? Un test de estrés, en donde lo que hiciese el regulador con las superservicios, que de hecho las superservicios le hace continuidad a la situación financiera de las empresas, es analizar, bueno, cuáles son las empresas que tienen una situación más difícil de recaudo, cuáles son las empresas que enfrentan una situación más difícil de patrimonio líquido para poder superar ese tipo de situación. Ah, bueno, estas son las empresas a las que en primera medida tengo que llegarle con las líneas de crédito FinDeter, preocuparme por las tasas de interés para que una vez identificadas cuáles son las empresas con mayor riesgo de entrar en crisis por causa de estas medidas, pues entonces se tome preliminarmente medidas a favor de ellos para garantizar la continuidad. Pero obviamente, pues, ese tipo de situaciones son las que se logran de la interacción regulador-SIC, y al acabarse esa interacción queda un regulador con una camiseta absolutamente enfocada en continuidad, diciendo amanecerá y ya el problema de competencia veré cómo lo vuelvo a superar. Entonces tal vez eso es lo que se pierde con la interacción abogacía-regulador más enfocado en continuidad, dejando de lado otras medidas que hubiesen podido lograr el mismo objetivo, pero afectando menos la libre competencia. Sí, yo creo que, digamos, aunque pues por lo que vimos en las decisiones más recientes de la SIC, digamos que la SIC hacía como la evaluación de su lista de chequeo, de si se estaba bloqueando, no se estaba bloqueando la competencia, etcétera, todo lo que encuentra uno ahí. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la subasta, extrañamos que la SIC hiciera un estudio de la situación del mercado, ¿no? Y se hubiera preguntado, como sí lo hizo en una subasta en el año 2013, pues cuál era el impacto de, digamos, como de garantizar el ingreso a ese concurso para el operador más grande sin ningún condicionamiento, y no hizo ningún estudio propio de la situación del mercado. De todas formas, sí era deseable que lo hiciera, y pues sería muy deseable pues que eventualmente hiciera una selección de temas para estudiar por sectores, para revisar cuál fue el impacto, porque ya, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Regulación, pues ellos lo que hicieron fue rápidamente sacar las resoluciones, eso hay que reconocérselo, hicieron un trabajo muy, muy rápido para minimizar riesgos, para aclararle pues a todo el mundo, a clientes, a operadores, cómo deberíamos portarnos en este momento, pero ninguno tuvo tiempo de revisar, digamos, el impacto de las medidas en temas de competencia, y sí que es algo necesario. Yo tenía, por ejemplo, pues como la duda frente al tema de energía y frente a los temas que vos estaba mencionando, digamos, como aguas arriba en el mercado, ¿cuál es el efecto? O sea, en los generadores, es decir, si yo como comercializador me comprometo a tener un cliente pues pagándome a plazos la deuda, y como tú decías, ellos son los que tuvieron que asumir la carga, o si ellos pueden hacer negociaciones con los generadores que luego frente a otros generadores afecte como las negociaciones futuras. Digamos, hay como mucho tema para analizar, ¿no? Sí, claro. Sí, sin duda. No sé, no sé si alguien tiene preguntas de los participantes.
que nos hagan, normalmente se hacen a través del chat, por favor háganlas en el chat. Si alguien tiene una pregunta específica para alguien y mientras se producen esas preguntas, entonces yo voy a seguir aquí aprovechando a Natalia y a José. El Pero decreto... ahí le respondo en un segundo a Natalia, que ahí el siguiente riesgo es riesgo sistémico, ¿sí? Entonces como que el primer efecto es, bueno, trasladémosle al comercializador la carga de financiarle los pagos al usuario, ¿cierto? Como esa es la medida pues, de corto plazo. Lo que va a pasar durante los siguientes meses, que los comercializadores se quedan sin plata para pagarle al generador y empiezan entonces a incumplirle los pagos al generador, empiezan a incumplirle el pago al transmisor y eso pues genera un efecto bola de nieve que puede poner en riesgo todo el sector por riesgo sistémico, porque entonces una empresa grande empieza a quedarse corto en los pagos, pero ese comercializador grande tiene deudas al mismo tiempo con muchos generadores y entonces eso ya empieza a poner en difícil situación de viabilidad financiera empresas aguas arriba y cuando empiezan a ponerse en difícil situación financiera empresas aguas arriba, inmediatamente entonces empieza a rondar el fantasma de la intervención o el fantasma de la empresa en crisis que tiene que ser vendida antes de que la situación empeore. Entonces son como el conjunto de pasos que a uno le preocupa que sea lo que se venga de aquí en adelante como consecuencia de estas medidas del COVID. Bueno, respecto a lo que dice José, es importante tener en cuenta varias cosas. El regulador, digamos, ha sido consciente de eso y por eso fue que metió varias medidas. La primera medida es que los pagos asociados a, digamos, lo que se venda en bolsa van a quedar diferidos. Van a quedar diferidos para toda la cadena, incluso para los generadores, transmisores, en una parte importante, no en los mismos periodos de financiación, pero digamos, le están permitiendo que puedan un poco hacer coincidir los flujos de caja del usuario con los flujos de caja del suministrador. Y eso me parece que es importante porque sí es cierto que el regulador se ha preocupado porque la cadena trate de hacer un esfuerzo. Y eso, en mi opinión, genera un efecto a su vez dominó hacia abajo en la medida en que el regulador, al jalar esa parte de la cadena, pues está obligando a todos los agentes a participar de alguna u otra manera dentro de la financiación al usuario final. En materia de gas, por ejemplo, hay un tema interesante. Se incluye la obligación del comercializador de darle un 10% de descuento a los usuarios de estrato 1 y 2 que paguen a tiempo. Entonces, como un incentivo. ¿Cuántos usuarios de estrato 1 y 2 van a pagar su factura sin acogerse a los demás elementos? Pues no sabemos. Probablemente sean muy pocos. Pero esos elementos a su vez van a tener que ser subidos a lo largo de la cadena porque el comercializador pues no puede aguantar eso. Hay un tema importante que es para discutirlo y es el siguiente. El decreto 574 que salió después de que salen las medidas generales para el sector de energía y gas, determina que se puede capitalizar a las empresas de servicios públicos de naturaleza pública. Es decir, le da una serie de beneficios a las empresas de naturaleza pública que no tienen las empresas de naturaleza privada frente a acceso a recursos. Y eso puede, obviamente, fortalecer los monopolios de las empresas de naturaleza pública que todavía existen, sobre todo en materia de distribución y comercialización de energía eléctrica. ¿Cómo ven ustedes esa intervención del Estado diciendo, si usted es público, le doy estos recursos, si usted no es público, no le doy esos recursos? ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de competencia? José. Sí, no, esa pregunta es muy buena, pero es un ejemplo de una norma diferenciada entre públicos y privados que tiene sentido porque una entidad de naturaleza pública y principalmente las que usted menciona puede tener mayor dificultad para conseguir luego recursos en el mercado.
Principalmente porque esas entidades de naturaleza pública inmediatamente cuando salgan a buscar recursos le van a salir una cantidad de problemas sobre cuáles garantías le pide el banco y cuáles ellos pueden poner, porque es una entidad pública, entonces le toca agotar los trámites de una entidad pública para ver si lo puede hacer o no. Y dos, pues tiene de por medio finalmente la lógica que mientras el Estado capitalice entidades de naturaleza pública, pues no está entrando como en detrimento del patrimonio. Que es una de las grandes preguntas que siempre se enfrenta a los superservicios y es qué posibilidad tiene una el sector público de terminar financiando patrimonio de privados. Entonces, eso es como una norma que aterriza la realidad, me parece que está enfocada en reconocer la realidad a la que se enfrentan las empresas de naturaleza pública para salir a conseguir recursos, que no son todas, ¿no? Uno no se imagina que ISA enfrente esa dificultad o una empresa como EPM enfrente esa dificultad, pero sí hay otras de naturaleza pública que son distribuidoras que seguro van a tener una cantidad de barreras al momento de acudir a los bancos para que le presten, porque los bancos le van a pedir una cantidad de garantías para respaldar el pago, que esas no podrán, no podrán otorgar. Sí, yo lo que diría es que las entidades, no sé, cuando yo leí esa norma y la leí fue respecto de los acueductos, lo que entendí un poco era que se estaba abriendo como un camino hacia la privatización, ¿no? Como una nueva ola de buscar capitalizar y no tener que hacer el proceso de socialización de justamente un proceso de capitalización o de privatización. Pero digamos, quizás es también como las limitaciones que puedan existir de tipo presupuestal para poder adquirir recursos o los niveles de endeudamiento que, pues visto desde el lado de las empresas públicas, pues tienen que surtir un proceso distinto. Sí, hasta donde me acuerdo, tendrían que obtener unas autorizaciones diferentes y unos permisos de la planeación para poder endeudarse. Entonces, para poder conseguir recursos, pues el Estado como accionista, pues y para garantizar la continuidad del servicio, pues lo que está advirtiendo ahí es que lo puede hacer respecto a las entidades públicas, porque también la diferencia es que ellas están limitadas para conseguir recursos afuera, ¿sí? O, no sé, pues como lo leí muy rápido, pero no tenían que ver con las TIC, yo lo que entendí también era como que posiblemente se podía hacer deuda y que posiblemente abrían el espacio para que capitalizaran las empresas públicas y era como al final de la ley 142 estaba como un capítulo o un artículo que abría como ese espacio de las capitalizaciones y las privatizaciones y de pronto es un empuje, pues aprovechar el momento con las normas de orden público, pero ahí sí estoy diciendo cosas sin haberme leído a fondo. Tenemos una pregunta de Andrés Sepúlveda que está para José, que dice lo siguiente: de acuerdo con lo mencionado con José Fernando respecto del descreme del mercado que realizan los comercializadores de energía, ¿no podría pensarse en un efecto contrario al planteado, donde estos comercializadores no se vean tan afectados como los incumbentes? Lo anterior debido a que si bien estos no poseen el mismo músculo financiero del incumbente, por ejemplo, para el caso de Bogotá, sí cuentan con un portafolio de clientes que genera menor riesgo de cartera precisamente por el descreme realizado. Es decir, lo que está diciendo el señor Sepúlveda básicamente es que el descreme los protege porque están en los segmentos de demanda menos afectados por el COVID, que son estratos 5 y 6, y me imagino algún industrial y comercial con capacidad de pago. ¿Qué piensa, José? Sí, no, ese análisis de Andrés es muy, muy válido, porque sin duda hay muchos comercializadores que lo que hicieron fue enfocarse en el estrato 5 y 6, y uno creería que el estrato 5 y 6 pues va a tener mejor comportamiento de pago durante este momento de COVID versus los otros pues, estratos 1, 2 y 3. Pero Andrés también en ese mercado donde se había generado mucha competencia era detrás de ese sector comercial. Ese sector comercial, restaurantes, hoteles de no tan gran tamaño, sector comercial de peluquerías. Y ese ahorita pues con etapa de COVID inmediatamente va a quedar, es de los más golpeados con el recaudo. Pues
Entonces ellos también habían identificado a los comercializadores que había un nicho de mercado en atacar ese sector comercial no tan grande, sino, y ese se va a ver afectado en sus pagos, pero se va a ver afectado en sus pagos, pero también vendrá ahí el problema de los comercializadores que van a tener que llegar a acuerdos con ellos cuyo recaudo finalmente no se sepa cuándo vaya a llegar, porque hasta que no pues se acabe la cuarentena, todavía pues no se sabe esos sectores cuándo van a volver a generar ingresos. Entonces la respuesta es, ese análisis es muy válido frente a estratos 5 y 6, pero esos mismos comercializadores también atacan sector comercial, entonces también van a llevar van a pasar un momento difícil con el recaudo de ese sector comercial. Sí, claro, pero el sector comercial no está consumiendo tampoco, ¿no? Entonces, pues, no es que tengan cartera, simplemente tienen un problema de falta de ingreso, creería yo. Pero de pronto con la contribución de golpe, pero tampoco lo veo, si no hay consumo, no se pagaría. Cristian Ruiz le pregunta a Natalia lo siguiente: teniendo en cuenta los dos balances del mercado de telecomunicaciones de los que habló Natalia, una forma de mitigar los efectos de las medidas de COVID no podría estar buscando una medida que equilibre esos dos balances. ¿Entendiste la pregunta? Sí, entiendo que estamos hablando de la situación de competencia en el mercado, de los desbalances que hay por la existencia de un operador dominante, por la existencia de un operador dominante del servicio de voz, que haya concentración en el mercado. Y la pregunta es si se pueden tomar medidas adicionales, bueno, aparte de terminar de revisar el proceso particular en CRC, pues la regulación mayorista también es una posibilidad. Nosotros, por ejemplo, hay un esquema en donde se puede hacer sender keep all y simplemente no se pagan cargos de acceso y no se pagan cargos de acceso entre operadores para no seguir financiando al operador más grande. Como les mostraba yo al inicio de la presentación, nosotros tenemos un desbalance de tráfico enorme, le enviamos más tráfico porque es el operador más grande y pagamos más. Entonces, pues en últimas es utilizar cualquier medida regulatoria que esté al alcance para que busque aliviar la situación frente a la crisis, ¿no? Pues ya salieron han venido saliendo las diferentes proyecciones sobre el comportamiento del consumo, sobre el comportamiento de pago, sobre la situación, sobre la posible caída del PIB. Entonces, pues todos los sectores se van a ver afectados profundamente y pues telecomunicaciones seguramente también. Entonces, este no es momento como de seguir contribuyendo a las ineficiencias o ineficiencias en el término estricto de pagar los costos de prestación del servicio. Y pues para un operador tan grande que puede sostener ofertas como minutos ilimitados durante 6 días a todos los operadores sin problema, ¿no? Entonces, yo creo que pues ese tipo de medidas pueden ser, si el regulador nos oye. Aquí hay una pregunta de Pablo Márquez, muy autorizada, por supuesto. Dice: ¿deben controlar los reguladores de forma más asertiva las posiciones de dominio durante la pandemia y sustituir con regulación la intervención de la SIC? Esa es una pregunta de fondo, porque habla sobre el doble, la moneda que tiene dos caras. Una es el regulador fomentando la competencia y otra el controlador controlando la competencia. ¿Cuál debería ser? ¿Deberíamos irnos entonces a controlar y no tanto a regular? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues, José, ¿cómo lo ven? O Natalia, dale. Sí, no sé si Pablo se refiere a una actividad intensa a nivel ex ante y sustituir a las SICs, pues a tomar medidas mucho más rápido para tratar de hacer como una visión de largo plazo de cuál es la situación del mercado y qué puede pasar a futuro si no interviene, y sustituirla ya a nivel ex post, pues no lo sé, porque ¿cómo pues lo asume? No sé, la pregunta es por si lo asume como
por la suspensión de los términos. Yo creo que la pregunta va a todo este tema, que este afán que hay de tratar de intervenir todos los precios, diciendo que hay precios por fuera del mercado, y si lo que deberíamos abandonar en estos periodos de excepción, la regulación, y creer más en la parte de control de precios. Es decir, vamos a irnos a la SIC para que abra una investigación, o vamos a ir a las medidas de regulación en ese sentido. Yo particularmente creo que el regulador está mucho más capacitado para tomar medidas de corto plazo, muchísimo más que la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de ciertos temas. Y no creo que tenga los elementos para tomar las decisiones en los periodos de tiempo tan rápido que se requiere para una emergencia de estas. Pero no sé, ¿usted qué piensa, José? No, me parece que la pregunta de Pablo va al corazón de la promoción y la protección versus la protección de la competencia. Porque finalmente, a ver, cuando uno en las clases de microeconomía siempre les explico a mis estudiantes que la teoría microeconómica predice que la intervención del Estado debe llegar cuando hay una falla en el mercado. Y esas fallas en el mercado finalmente están reguladas, están controladas por una regulación establecida por la CREC, por la CRA, bueno, por la CRC de manera ex ante. Lo que pasa en este tipo de situaciones, pues cisnes negros, situaciones absolutamente extraordinarias, es que esa regulación que buscaba controlar ese poder de mercado en épocas de normalidad, sí es verdad que puede exasperarse. Entonces, ese poder de mercado controlado bajo regulaciones pensadas bajo periodos de normalidad, cuando llega una situación extraordinaria como la actual, entonces puede que la regulación se quede corta. Y si la regulación se queda corta, entonces el siguiente paso es entonces pensar que la SIC vía ex post puede llegar a sancionarlo. No obstante, cuando se confía en que la SIC llegue ex post a sancionar, pues van a ver todos los problemas que hay detrás del debido proceso y los tiempos que implica abrir investigaciones, y entonces puede que la SIC se quede corta en algunos casos para actuar ex post, y entonces sea el regulador el que tenga que vía promoción de la competencia, vía regulación ex ante, pues tenga que intervenir. Yo, por ejemplo, veo siempre con mucha duda el tema de los precios inequitativos, que incluso tengo entendido que es el siguiente tema en la agenda de estos webinars. Porque si los precios empiezan a subirse, pero finalmente no hay una regulación que le dé criterio a la SIC para decir a partir de qué punto el precio se vuelve ya inequitativo, pues finalmente por más control ex post que haya, pues se va a ver posiblemente, pues se va a ver la SIC en una situación en donde le hacen falta herramientas para aplicar el derecho de la competencia. Entonces a mí me parece que esa pregunta de Pablo es muy buena, porque la situación del COVID inmediatamente hace que el regulador tenga que rebalancear la promoción de la competencia versus la confianza en las superintendencias para la protección de la competencia, para luego investigar y sancionar. Pero siempre pues con el temor de quien es más de corte libertario, en el sentido de pensar que toda intervención del Estado en la economía, pues finalmente lo que hace es terminar generando más ineficiencias de lo que se pretende arreglar. Pues siempre que el regulador quiera intervenir más en estos tiempos de COVID, pues se va a generar el temor de ¿cómo lo digo yo? ¿Qué intervención exagerada puede terminar afectando pues los principios ahí del mercado? El funcionamiento del mercado. Sebastián Solarte tiene una pregunta que no tiene que ver exactamente con el tema, pero sí indirectamente, que tiene que ver
con que, según algunos expertos del sector han dicho que las inversiones se van a volcar hacia los proyectos de generación embebida o distribuida, y ya no en proyectos de generación independientes, y que esto podría afectar a las empresas que salgan afectadas por la crisis, particularmente a los comercializadores. Yo creo que la pregunta, digamos, tiene que ver con el tema del COVID como un efecto posterior, si la crisis dura lo suficiente como para afectar económicamente a una compañía, pero es importante tener en cuenta lo siguiente: en realidad, cualquier persona puede hacer una actividad de generación, no se necesita ser el generador de red, no necesita ser el operador de red para hacer eso, y en ese sentido, pues, no se requieren necesariamente los recursos de esa empresa. Qué bueno que pueda participar, pero no es un monopolio en ese sentido. Y pues habrán otras personas que pudieran estar interesadas en hacer ese tipo de temas. Yo quería hacerles una pregunta, y es: estas medidas de aplazamiento de pago de usuarios, de diferir los pagos de usuarios, ¿no pudiera ser contraproducente frente a la competencia en la medida que amarra al usuario al acreedor? Es decir, pues yo me quiero cambiar de operador, pero es que le debo plata a este señor, y hasta que no quede a salvo con este señor no me puedo cambiar de operador o de comercializador. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes eso? Porque una cosa es el riesgo de cartera, pero otra es que quedaron amarrados por los tiempos de diferimiento. Por ejemplo, en el caso del sector de energía y el sector de gas, estamos hablando de 36 meses. No sé en telecomunicaciones cómo queda eso, pero igual el usuario va a quedar amarrado a lo que no le cobraron por no poderle cortar. ¿Cómo lo ven ustedes? Natalia, ¿cómo lo ves tú? Bueno, no, nosotros no tenemos esa medida, digamos, de diferir el pago, lo podemos hacer. Nosotros desde hace rato tenemos la prohibición de establecer cláusulas de permanencia mínima para los usuarios móviles, y también en parte de los fijos, si no se logra demostrar bien, digamos, como el beneficio, por ejemplo, para adquirir un terminal o algo así, pero en los móviles definitivamente no lo podemos hacer. También hay una medida de portabilidad numérica, y lo que vimos es que pues aquí no se adoptó ninguna medida de suspensión, por ejemplo, la portabilidad que hubiera podido ser, lo vimos en otras administraciones, vimos que lo pusieron en Perú, vimos que lo pusieron en Argentina, si no estoy mal, y pues que eso sí, por ejemplo, restringe, digamos, limita la posibilidad de que los clientes se cambien de operador, pero pues seguramente tiene sentido porque la gente no puede salir a la calle, porque la gente no puede ir a hacer el proceso, etcétera. Aquí todavía el regulador no ha dicho nada, pero sin duda, cualquier cosa que termine amarrando al cliente por un compromiso contractual, pues limita su movilidad y limita que otro pueda capturarlo, o el costo de adquirirlo puede ser demasiado alto. O sea que al aumentar el costo de adquisición del cliente, pues se limita la competencia, por supuesto. José, ¿usted qué piensa? Sí, yo respondo, y también estaba leyendo acá la de Sebastián, que es una pregunta buenísima. De hecho, la he leído varias veces para seguir absorbiéndola. Sí, a mí me parece que este efecto de diferir los pagos, lo que va a generar en términos de la explicación de Natalia es como una permanencia mínima para los usuarios de energía eléctrica y gas combustible que se acojan a ella. ¿Por qué? Porque la regulación lo que establece es que un usuario puede cambiarse de comercializador, pero para poder cambiarse de comercializador debe pedirle un paz y salvo a su actual comercializador para poder irse con el nuevo comercializador, y que el nuevo comercializador no puede recibir a su nuevo cliente hasta que ese nuevo cliente no llegue con su paz y salvo desde bajo el brazo, ¿sí? Inclusive la regulación empodera al nuevo comercializador para que tramite ese paz y salvo, como actuando en nombre y actuando en representación del usuario que quiere cambiarse. Finalmente, ese otorgamiento y paz y salvos con ese tema de los diferimientos se va a volver
una barrera de salida del usuario que quiera cambiarse. Además, porque la regulación establece que al nuevo comercializador que no puede recibir al nuevo usuario si no viene con su paz y salvo debajo del brazo. Pero si el nuevo comercializador quiere asumir esa deuda, entonces puede llegar a un acuerdo con el comercializador para que entonces el nuevo reciba ese usuario, pero a su vez se comprometa a pagar la deuda que ese usuario tiene con el comercializador anterior. Entonces yo veo que esa regla del paz y salvo va a generar una cantidad de problemas para la migración, para la portabilidad, para la migración del usuario que quiera cambiarse de uno al otro. Y es una lástima porque, como le mencionaba, actualmente el sector está migrando hacia una dinámica competitiva en el mercado minorista. Entonces puede tener como un freno de manos esa migración, esa competencia en mercado minorista. Y la pregunta de Sebastián es interesantísima, porque es que en el sector de energía eléctrica está pasando una innovación disruptiva, al igual que pasa en el sector transporte con Uber, Cabify, o al igual del sector hotelero, con Airbnb. En el sector de energía eléctrica esa innovación disruptiva se llama la autogeneración, la generación distribuida, la capacidad que yo tengo de poner paneles en mi techo. ¿Por qué? Porque inmediatamente ya dejo de ser el consumidor, sino ahora me vuelvo al mismo tiempo tanto productor de energía como consumidor de energía. Y esa es una dinámica de innovación disruptiva que está pegando muy fuerte en el mundo y que a Colombia también estaba llegando. Uno puede poner en Google las noticias de la cantidad de industriales que ya están poniendo paneles solares porque le ayudaba a reducir sus costos, le ayudaba a reducir sus costos de energía a un 70%, a un 60% de lo que pagaban. Ahora con esto del COVID, Sebastián, yo creo que además de esa innovación disruptiva que ya lleva una dinámica, también se suma otra dinámica, y es la dinámica, a ver, en teoría microeconómica, uno de los principios de la microeconomía es la especialización. Entre más se especialicen las empresas, entonces más eficiente va a terminar siendo el mercado. Pero ahora con estos momentos de COVID, ese principio de la especialización empieza también a hacer aguas, porque tan especializado estoy que ahora ya estoy teniendo problemas por no ser autosuficiente. Entonces, como que las crisis inmediatamente llevan a las empresas y a los consumidores a pensar más en términos de ser autosuficiente. Pues muy bonito ese principio de la microeconomía, pero ¿y si este COVID se extiende, qué? Yo mejor puedo dar como flight to quality, un salto a una medida más conservadora, y ese salto a esa medida conservadora además me la da también la autogeneración. Además de que es innovador, además de que bajo costos, también estoy aumentando en mi autosuficiencia, digámoslo así, en momentos de crisis. Entonces es muy interesante, sí veo que es ahora como un empujoncito adicional para que esa dinámica de generación distribuida, que los consumidores pongan paneles solares, siga avanzando, y eso a su vez va a exacerbar el problema que siempre ha habido, y es que si yo quiero conectarme, tengo que pedirle al distribuidor que me deje conectar, pero a su vez si le pido al distribuidor que me deje conectar y el distribuidor me llega a dejar conectar, está perdiendo un cliente. Entonces el distribuidor es como el ratón cuidando el queso. Entonces yo como distribuidor, pues ¿para qué dejo conectar a unos paneles, y la consecuencia de dejar conectar los paneles de esa casa va a ser a su vez que yo deje vender la energía a ese señor? Entonces, sin duda, como que esas dinámicas con esta situación de crisis se van a exacerbar. Sí, yo lo que creo es que esas medidas de autogeneración, digamos, si bien son disruptivas y todo lo demás, tienen un problema, y es que en la medida en que esté menos demanda conectada a la red, pues mayor es la tarifa, claramente. Y eso tiene un problema frente al usuario que no puede hacer ese tipo de generación, porque va a terminar pagando una mayor tarifa en el largo plazo que no resulta deseable desde el punto de vista de bienestar social. Pero es una discusión completamente abierta. No sé si hay más preguntas, y si no hay más preguntas, quisiera agradecerle nuevamente a Natalia, a José, a Pablo por prestarnos el Zoom,
a Claudia por ayudarnos en la coordinación. Yo lo que creo es que tenemos que hacer un ex post de esto para ver cómo quedó el mercado, si lo que aquí tratamos de ver qué iba a pasar efectivamente pasó o no pasó, y un poco tratar de ver cómo las instituciones vuelven a tomar las riendas de los sectores para ver cómo manejan ya no la anormalidad, sino la recuperación de la economía, que eso me parece que es otro reto súper interesante, porque eso puede implicar unas excepciones a la competencia igualmente para lograr mayores eficiencias. Esto es un tema completamente abierto. Me imagino que no hay más preguntas. Claudia. No hay más preguntas. Muchas gracias a todos, a nuestros panelistas, a Pablo por el préstamo del Zoom, y pues a todos los participantes y seguirlos invitando a todas las mesas redondas que está organizando la asociación. El próximo jueves es de precios inequitativos y pueden inscribirse como hicieron para esta en el correo electrónico de la asociación. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Hasta luego a todos y Gracias. los asistentes. Gracias. Luego. Chao.